Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este día 12 de febrero 2020. Apocalipsis para niños es nuestra serie, estamos en el devocional número 43 y les comparto en esta ocasión que le llamamos a esta serie Apocalipsis para niños porque la intención es hacerlo más sencillo, lo más fácil de comprender. Es probable que usted dirá, no, esto algunos niños no lo entienden o algo así. Sin embargo, yo me pongo esa meta, me esfuerzo para compartir las enseñanzas del Apocalipsis, que muchas personas piensan que es lo más difícil y que es muy complicado y no sé qué. Pienso que debo hacerlo lo más sencillo posible y además por otra razón, les cuento una anécdota. Compartí sermones de todo el Apocalipsis, esto que estoy compartiendo ahora, aunque con un formato diferente, durante algún tiempo en la iglesia en la que soy pastor, en los cultos de los miércoles. Y asistían dos jovencitos, dos niños, no jovencitos, dos niños, ahora son unos jóvenes preciosos, enormes, y literalmente enormes, porque uno de ellos es altísimo. Pero ellos eran unos niños y no faltaban a ese culto. Y se sentaban en la primera banca y estaban absolutamente atentos siempre. Tengo por ahí unas piedrecillas blancas que me regalaron donde pusieron Dios es amor y del otro lado mi nombre, como una manera de compartir conmigo que sí estaban aprendiendo y que me han aprendido aquello de la piedrecita blanca. Y me dijeron pues algunas palabras muy lindas que me hacen llorar todavía cuando las recuerdo. Y por esa razón le he llamado a esta serie Apocalipsis para niños. Estamos ahora en una lección especial. Regresaremos al capítulo 1 de Apocalipsis para compartir algo que se llama la bendición de ser iglesia. Y les compartiré en el trayecto por qué es así. Dice el versículo 19 y 20 del capítulo 1 de Apocalipsis. Ya pasamos por ahí, ya lo leímos, pero déjenme ahora compartir una vez más una enseñanza en esta parte de la escritura. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro son las 7 estrellas, son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Esto es en Apocalipsis 1, 19 al 20. Antes de abordar el nuevo pasaje y las enseñanzas que abordaremos en ese capítulo 4 del Apocalipsis, permítanme decir una enseñanza final relacionada con el tema anterior de las 7 iglesias, las cartas particulares a cada una de las 7 iglesias. Ya hemos dicho que existen diferentes posturas de interpretación del Apocalipsis y de acuerdo a cada una de ellas, las 7 iglesias significan pues algo diferente. Una de las posturas más famosas o más popular es la del dispensacionalismo. Y esta postura dice que las 7 iglesias representan 7 épocas de la iglesia, desde la era apostólica hasta nuestros días. Y hay diversas maneras de analizar las diferentes etapas. Voy a manejar solamente aquí 2 de ellas que tienen una diferencia muy mínima, bueno, muy significativa, pero muy mínima. Los que manejan esta postura dicen que Éfeso, la era apostólica, es la carta a los primeros cristianos de la iglesia que perdió el primer amor, dicen ellos, y se refiere a la iglesia cristiana del año 30 después de Cristo al año 100, o sea, el primer siglo, recién nacida la iglesia hasta el año 100. Esmirna, la iglesia perseguida. Después de la era apostólica, esta es la iglesia que sufre la persecución del imperio del año 100, de Roma, es decir, del año 100 al 310 después de Cristo, cuando cesa la persecución, por lo menos oficialmente. Pérgamo, el nuevo profeta del desierto, le llaman algunos a esto, y tiene que ver con la herejía desde el Arrio, un hereje llamado Arrio, hasta Mahoma, el surgimiento del Islam. La iglesia de Pérgamo es la iglesia de la época del emperador Constantino, 310 al año 600 después de Cristo. Esta postura dice que Tiatira se refiere a la época del endiosamiento de la razón, le llaman algunos, es la iglesia de la Edad Oscura, del año 600 al año 1510 después de Cristo. Sardis, algunos le llaman a esta época el día de Yahvé, según algunos esta es la época actual, según algunos. Sardis significa aquellos que escapan. Esta es la iglesia de la Reforma cristiana durante la Santa Inquisición y por eso usan este término para decir, es la iglesia que escapa de la Gran Babilonia, dicen los que interpretan así, y es la iglesia que escapa a la verdad y se refiere a los años 1510 al 1650 después de Cristo. Filadelfia, el día del Señor o el reino de Jesucristo. Esta es la iglesia del gran movimiento misionero mundial del año 1650 al 1900, aunque la postura que dice que Sardis es la época actual, dice que Filadelfia en realidad es una época que todavía no viene.
que es una época que está por venir. Y luego la Odisea. La mayoría opina que esta es el final de la historia y que es en la que estamos ahora. Hay la postura que dice que estamos en la época de Sardis, por supuesto que piensa que la Odisea es una época posterior, que está por venir también, pero los que piensan que se trata de los tiempos finales y en los que estamos viviendo ahora, según ellos, dicen que entonces que se trata de la época entre 1900 hasta el día de hoy. Aunque, insisto, para algunos la época actual es la de Sardis. Pero la postura es la misma al pensar ellos que se trata de épocas de la historia. Las objeciones para esta interpretación que yo tengo y que tienen los que yo creo como ellos o ellos creen como yo son las siguientes. Si así fuera, si cada una de estas iglesias, independiente de que haya existido o no haya existido, sino son simbólicas de cada una de las épocas, si así fuera, entonces Juan, ¿por qué al final de su libro dice, al final del Apocalipsis dice, ven Señor Jesús? Él expresa con mucho corazón y dice, y la iglesia anhela, y ven Señor Jesús. ¿Por qué dice eso? Si le acaban de revelar que tenían que suceder 7 etapas o por lo menos 5, ¿por qué se atreve a solicitar lo que bien sabe que sucederá dentro de muchos siglos? Bueno, esa sería una primera objeción. Segunda objeción, si analizamos las características de cada iglesia que se menciona en el Apocalipsis y las épocas a las que algunos lo relacionan, notaremos que no coinciden verdaderamente. Yo, por ejemplo, no veo en la era apostólica, en el año 30 y 100 después de Cristo, no veo frialdad en los cristianos. Por Dios, están muriendo por Cristo. Yo veo fervor y pasión en los cristianos. La verdad es que el enfriamiento pudo haber sucedido en algunas congregaciones, en algunas iglesias, pero incluso posiblemente después del año 100, pero yo no veo eso. Pero esta es una de las cosas que no coinciden, pero hay un montón de cosas más en cada iglesia que en un estudio más específico notaríamos eso. No parece que coincidan, hay que meterle el calzador, dicen algunos, hay que forzar la palabra para hacer coincidir la iglesia con la época que se menciona. Tercera objeción, es la más importante de todas, y con esta valdría la pena de rechazar esta postura con sola esta objeción. Lo más importante, si este diagrama histórico fuera verdad, tendríamos que decir que los cristianos que recibieron esta carta, los primeros cristianos, los que recibieron esta carta por primera vez, no entendieron ni papa, no entendieron nada, pues no podían relacionar lo que leían con lo que para ellos no había llegado, era futuro. Y lo peor, no hubiera tenido ninguna pertinencia para ellos, no solamente no hubieran entendido, si hubieran hecho un esfuerzo y entendido, bueno, va a haber unas iglesias en el futuro, pero ¿y qué pertinencia tenía para ellos si ellos no estaban viviendo eso? Esta es la más importante objeción. Así es que yo pienso que esta postura de que cada iglesia es una etapa, me parece que no es correcta. Por eso es que yo les he enseñado desde un punto de vista histórico. Aquellas iglesias existieron y fueron iglesias como las de ahora mismo. Así es que no solo son iglesias del pasado, sino son iglesias del presente y de todos los lugares del mundo donde hay iglesias del Señor. Y de todos ellos, de todas estas declaraciones podemos sacar las siguientes enseñanzas finales. Es decir, estas iglesias existieron, estaban formadas por personas como nosotros. Y ustedes y yo podemos recibir las enseñanzas que allí están, porque así como fueron para ellos, seres humanos normales, naturales, en sus luchas y vivencias relacionales de todas las épocas, ustedes y yo también podemos aplicar las enseñanzas de ese entonces a nuestra vida. Permítame decir las enseñanzas. Son en total 7 enseñanzas que quiero decir brevemente, y permítame decirlas en el contraste que en el pasaje se encuentran. Número 1. En vista de que las iglesias locales están formadas por seres humanos, ninguna iglesia local es perfecta. Ninguna. Pero todos, bendito sea el Señor, seguimos siendo la iglesia de Cristo. Es maravilloso que en todos los mensajes a cada iglesia el Señor dice, escribe al ángel o predicador o pastor de la iglesia en ninguno de los casos dice, y escribe a esos paganos, a esos pecadores bajo condenación que ya me tienen harto. Diles que, no dice eso. Dice, escribe el ángel de la iglesia en. El Señor siempre se dirigió a su iglesia como lo que es su iglesia. Segunda enseñanza, la disciplina es un acto de amor. Eso dice la Biblia en todas partes. Así que las reprensiones y desafíos de las cartas a cada una de las iglesias es una muestra de amor y la gracia de Dios. Así que aunque somos imperfectos, somos amados y por eso el Señor nos llama al arrepentimiento. Si no le importáramos, ni se fijaba en nosotros, ni para qué nos exhortaba, pero nos ama mucho. 3. Por la gracia de Dios, en cada exhortación, el Señor nos hace un desafío a cambiar, a buscarle, a ser mejores, lo cual nos presenta una extraordinaria bendición. Tenemos esperanza. Tenemos esperanza. Lo que somos ahora no es todo lo que podemos ser.
Aún podemos ser mejores, aún podemos crecer. Número 4. En todos los casos, especialmente en las iglesias a las que no se le reprochó nada, se nos da a conocer que existen enemigos, y son de dos clases los enemigos. Los de afuera, que abiertamente niegan al Señor y nos persiguen, y los de adentro, los falsos cristianos, que nos injurian y nos quieren contaminar con sus herejías. En ambos casos, se nos insta a superar sus ataques. ¿Cómo? Con nuestro valor para seguir adelante. Digan lo que digan y hagan lo que hagan, sigamos adelante. Número 5. Ante la persecución y los ataques internos, el Señor nos recuerda que somos bienaventurados cuando somos perseguidos e injuriados, porque eso nos hace iguales a los héroes de la fe. De hecho, si no tuviéramos enemigos, sería una señal de falsedad en nuestra vida. Pero los perseguidores, de afuera o los de adentro, nos elevan, nos distinguen como auténticos seguidores del Señor. Así que cualquier persona que nos persigue, nos quiere matar o que nos condenan y hablan mal de nosotros en las redes sociales, por ejemplo, o en el chisme o en Radio Pasillo o como sea, nos distinguen como auténticos, nos están haciendo un honor al elevarnos al nivel de los héroes de la fe. Número 6. Las cartas a cada iglesia, pese a las reprensiones que incluyen, nos ayudan a saber que Dios nos conoce y que está pendiente de nosotros, así que no estamos solos en la lucha. Y número 7. El texto dice: las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y tanto estrellas como ángeles están en el poder de Dios, en las manos de Dios, lo que significa que estamos en las manos de Dios y no hay mejor lugar que ese. Así que podemos seguir adelante con la seguridad de que alcanzaremos nuestras metas y tendremos victoria. Vivamos el privilegio y la bendición de ser iglesia. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.